¿Cuál entonces? ¿El 17 o el 18? Y por ahí Tiene que empezar con ser. el 17, después el 18. Magdiel, no sé qué parte no te salía del 17. A ver, ¿Tenés para mostrarnos, ¿punto del para 17? compartir? ¿Qué habíamos hecho? Ese no era el 17, era El D. otro, me parecía otro. ¿Cómo otro? ¿Otro inciso? Sí, el 17 era algo de... ah, ¿Tendrás el ahora muestro, tengo actualizado? el trabajo. A ver. Capaz que tenés el del año pasado, el del cuatrimestre pasado. No, porque este cuatrimestre le agregaron algunos incisos. No, profe, ese no es el 17. ¿No? Entonces capaz que soy yo la que lo tengo del año pasado. A ver, déjame Pero me ver. parece Lo que tengo no por sé. acá. Ese El es el 17. pasado. ¿Cuál sería el 17, Ahí lo Magdiel? tengo, ¿eh? Ah, bueno, Ahí lo veo. dale. Es el 17 ya lo tengo. Ay, ¿por qué lo...? Uno de la recta tangente. Es uno de la recta tangente, sí. Sí, ahí lo estoy insertando, ¿eh? ¿Es ese? ¿No es ese? No. Ahí está, con el número correcto. Sí, se ve que tengo los primeros de la primera, se ve que se dio yo, ¿eh? Porque los primeros venía siguiendo la práctica nueva, que incluso me di cuenta que había varias cosas distintas. Lo hablé con Ana en un foro que ella tenía los ejercicios Sí, los ejercicios de diferencial. el viernes, ¿no? Sí, lo habíamos modificado y habíamos retirado uno que estaba duplicado y todo, y se ve que después copié el viejo. Disculpas. Acá No, tengo ahí el está. nuevo. ¿Lo habías encarado? ¿El 17? ¿En qué punto de Sí, la hice curva? una derivada implícita Bien. Dice, ¿en qué curva? y no sabía cómo, no sabía qué hacer con la recta. No, sí, pues hice la derivada y lo pensé Bien. y no sabía qué hacer con la recta. Estamos buscando, pongámosle que yo voy a hacer un esquema acá. Uy, no. ¿Así? Esperen que voy a borrar que salga más recto. Hago un par de ejes. Voy a hacer algo esquemático, no estoy graficando la función. Pero pongamos que yo tengo la curva de la función, esta es f de x. No, no tampoco es una función que es, bueno, vamos a poner así, f de x, sí. ¿Sí? Es una función que es implícita. ¿Sí? Y después tengo una recta, por ahí, esta recta R, y me piden un punto en que esta función tenga una recta tangente paralela a esta. ¿Sí? Si vamos mirando, ¿sí?, las distintas Sí. rectas tangentes, podríamos decir que una recta paralela pasaría por este punto. Pongamos que me salió pegadita, pero no me salió. ¿Sí? No, bueno, porque ni siquiera es paralela. Esto de graficar en vivo y ¿Puede contabilidad. ser que lo escuche Ahí yo está. bajo o está Sí, bien? puede ser. A ver, ¿ahí me escuchan mejor? Por ahí un ahí poco se me mejor, Sabri, mueve, por ahí se me mueve el micrófono. la ficha Ah, ya está jodida. ahí se Bueno, esta escucha. sería, sí, ahí ajusté la ficha. Esta sería la recta tangente y tendría que ser paralela a esta, ¿sí? ¿Cuándo dos rectas eran paralelas? ¿Recuerdan? ¿Qué Que, relación había que entre estas tenían en dos? común dos rectas paralelas, ¿recuerdan? ¿Era que tenía la misma pendiente? Tienen la misma Eso, tienen la pendiente, misma pendiente. perfecto. Entonces, esta pendiente, ¿cómo la obteníamos? La m de la recta tangente. Era la derivada en este punto, ¿no es cierto? Evaluada en este punto. Ah, sí, sí. Y la de esta recta la podíamos obtener si expresábamos la ecuación en forma explícita, ¿sí? De forma y igual a x más b. Y despejamos de acá. Nos queda 3x igual Le faltó a más dos, 4y. Sabri. Ah, me faltó el 2. Sí, es cierto. Más 2. Entonces, esto nos queda así. Pasó el 4y restante
y después voy a pasar el 4 dividiendo, ¿sí? Entonces me queda 3/4 de x más 1/2 igual a y. ¿Cuál es la cuál es la tangente, la pendiente de esta recta? ¿Recuerdan cuando la teníamos expresada así? ¿Cuál es ¿El el término valor? que acompaña a X? Claro, el coeficiente que acompaña a x es la pendiente. Entonces, vas a tener que derivar en forma implícita, que eso ya lo hiciste, ¿no? Igualar a este valor, porque tienen que ser iguales, y de ahí despejar sí. el valor de x. ¿Se entiende? Ah, igualar la que me dio de la implícita con esta. Claro, vos cuando derivás acá en forma implícita, igualás a este valor, ahí te va a dar una ecuación. ¿Sí? ¿Entiende cómo seguir? Sí, y luego con el 3/4 de X nomás en un medio. Claro, porque esa sería El la 1/2 pendiente. el 1/2 es la ordenada al origen, por donde cortaría acá. No importa. A vos te importa, o te dan como dato que las dos son paralelas, entonces que tienen el mismo valor, la misma pendiente. El mismo valor de pendiente. Vamos a tener que encontrar un valor de x y un valor de y, ¿sí? Porque como piden qué punto de la curva, Claro. la coordenada x e y. Y tomamos estos datos. ¿Cómo derivaron implícitamente? A ver, díctennos. Yo puse la derivada de y a la 2 y la derivada de 2x a la 3. Me quedó 2y por y' A ver, Bien. y 6x a la 2 del otro lado. Ay, perfecto. Y Y ahora, después dividí ent- y me quedó y' de un lado y 6x a la 2 dividido 2 a la y. 2 por y. ahí. Bueno, acá podemos simplificar y esto nos queda 3x² sobre y. Bien, ese valor es el que es igual a 3/4. O sea, esta expresión en un punto x y tiene que ser igual a 3/4. ¿se entiende ahí? Sí, Magdiel. primero despejo, tengo que despejar ambas, ¿no? Tipo, primero despejo una y luego despejo la otra, ¿no? Claro, ahí vas a tener que igualar a 3/4. ¿Sí? No te escuchamos, Abri. ¿Estás? Sí, estaba Ah, escuchando lo que ah, por ahí hablo superpuesto, perdón. Las ah, dejo hablar un poquito porque si no me está bien, superpaso. pensamos que pensé que se había cortado. Sí, tendrías que igualar y después a ver, como para que razonen ustedes, ¿qué sería el siguiente paso? A ver, Sabri, si lo seguís así, no les quedan dudas. Vale. Bien, acá tendríamos que hacer entonces 3/4 igual a 3x² sobre y. Paso a ir multiplicando. Bien, pero tenemos que buscar un x y un y. A ver. Eh, Lo que pasa es que ahí, para poder hacerlo en forma implícita, por ahí parece que falta No, tenés que después otro despejar dato. y, Por ahí tenés que despejar y despejar reemplazar y y por la cuadrar, o sea, expresión. claro, eso. La raíz cuadrada de 2x aquí. Quería seguir a ver si se dan cuenta. Pero ahí lo que pasa es que les aparece el valor absoluto, entonces tienen que... claro que pueden ser dos valores. ¿Podemos simplificar los tres? Sí, al quedarles en función de x y de y, ¿sí? No pueden despejar, ¿sí? Porque no pueden obtener un valor. Entonces tendrían que poder reemplazar o x² o y. Ahí les conviene despejar y, que está fácil
Ustedes saben que y cuadrado es 2x cubo, entonces despejan y la reemplazan, ¿sí? Necesitan dos ecuaciones porque tienen dos incógnitas, ¿sí? Vamos a poner el coeficiente de- Sí, sí. Ahí. Ah, ahí te va a decir, faltó el 4. Ajá. Sí, no, lo iba a poner atrás y después que no, mejor lo emprolijo y lo dejo adelante. Ahí. Para que quede todo en X, como dice Vivi, podemos reemplazar este Y, sabiendo que Y cuadrado es 2x cubo. Y si elevamos al cuadrado ambos miembros, igual deberíamos usar valor absoluto. Ahí Ah, estaba ese hablando número. con el micrófono apagado. Sí, Yo te va a elevaría, aparecer solo. O sea, si vos elevás al cuadrado los dos y reemplazás el x, como decís vos, te va a aparecer solo igual los dos valores, así que Sería lo podés hacer. 16x a la cuarta, Claro. y ahí me eso. quedaría Ujú. Eso. 2x cubo igual a 16x a la Eso. cuarta. Uy, esto Ujú. parece un 7, pero me Sí, parece un 7, Sabri. Sí, Sí, no sé por qué quedó tan feo. Ahí ahí está. está. Y ahí podemos despejar Y en ahí, X. sí. Exacto. Ahí van a despejar un X. ¿Se entiende? Profe, ¿por qué dividieron el 3 con el 4? ¿Cómo? Porque ahí queda 3 cuartos igual 3x al cuadrado sobre y. Y Simplificó, ese Sabri. 4, Sí. ok. Y Es como, puedo hacer cualquiera de las dos opciones. Puedo pasar el 3 dividiendo y se cancela con este 3. O puedo dividir ambos miembros por 3, igual se cancela. ¿Sí? Porque está a los dos lados del igual. El mismo coeficiente, multiplicando. ¿Se ve? Los ¿se dan cuenta? simplifiqué. Y el Entonces 4 me que queda está un cuarto dividiendo, de este va. lado. No me queda un cuartito solo ahí. Queda un cuarto. ¿Sí? Claro, está bien. De este lado me queda un Profe, cuarto ¿por y qué de este lado 16x quedaba. a la 2 no era la 4? Sí, era la cuarta. A ver, déjame pensar lo que estoy haciendo. Sí, Sí, está bien. A la cuarta. sí, solo reemplacé este. Lo otro se me pasó. ¿Se entendió? A ver. Y a ver, ahora, ¿qué haríamos? Así van razonando ustedes. ¿Qué hago con esa expresión? 2x al cubo sobre 16x a la cuarta. Hola, ¿te me escucha? Sí, ¿Quedaron mudo? en silencio. Sí, sí, me quedé pensando. ¿Está bien? Ahí A tienen ver. una igualdad, tienen que Ujú. despejar, igualar a 0 y factorizar, ¿sí? No, podés pasar el x al cubo sobre x cuartos, se simplifica y Pero no eliminas raíces ahí, ¿o no? no, no debería, te va a quedar igual. Considerando Yo que le los puedo igualaría a hacer 0 y cero. juntaría las x, pero son de distintos índices, así que no sé. Claro, Pero pero se es puede igual hacer, a. podemos hacerlo cualquiera de las dos maneras, Sí, a ver. a Debería ver. dar lo mismo. Ujú. Ahí. Y acá nos queda 2 Sacaría el cubo x, y 1 menos 8. 2 por 8, 16. Sí, por aquí. 0 y 0 y un octavo, ¿no? ¿Serían los valores Ujú. de x posibles? Sí, no me acuerdo cómo está la ¿Eso se respuesta. Me entiende? parece Creo que es un octavo, ¿eh? que Me dan suena una más a un sola octavo. respuesta. Ujú. Claro, porque si vos simplificás directamente, perdés el 0. Sí, pero igual Claro, porque pedía. tenés que poner distinto de 0 al pasar ¿Qué, qué pedías? Perdón, no, porque dice en qué ¿En qué punto. punto? En uno solo, me parece que era en un octavo. Bueno, después probamos, porque capaz Claro. que en el otro no da. Claro, capaz que el otro no va, sí, porque es el 0, 0.
Bien, ahí encontramos x1 y x2, dos posibles valores. Para eso tenemos que encontrar sus i, sus valores de i. ¿No? Fíjense. ¿Qué podemos Este hacer, punto chicos? supuestamente, fíjense, este punto supuestamente pertenece a la curva, ¿cierto? Tiene que pertenecer, pero no necesariamente a la recta. Pequeño detalle. Entonces tendría que pertenecer a la curva. Vamos a representarlo acá. Y igual a raíz cuadrada de 2x cubo. Cualquiera de los dos puede ir, ¿no? Porque los dos dan positivo. Si fuera 0, esto nos daría 0. Y si es 1/8. Sí, igual el 0 no, el 0 hay un problema con el 0 porque la derivada te quedaría 0 sobre 0. ¿No? Déjame ver. Ah, claro. La no puede ser I'. 0. Claro. Y no, Bueno, o sea, la única condición, claro, o sea, que I sea 0, pero el 0 no admite derivada, así que ya está, por eso quedó descartado. Bien. Mm. Entonces termino por conseguir el i para el 1. ¿No? Sería i1, i de x1, porque como decía Estela, nos está pidiendo un punto de coordenadas x, y. ¿Sí? Y esto nos queda. No tengo calculadora, pero es 64. 64. Eh, 32. ahí te va a quedar Raíz de un 8 32. por 8. A ver. Sí, bueno, eso, ahí después sigan ustedes, Una chicos, ¿se entiende? Trae una calculadora cuenta. sin Ujú. pero tengo mi teléfono. No, porque te queda raíz cúbica de 1/8, de 2 Sí, de 1/4, 1/2, ahí está, 1/2 Puede ser que quede por 1 sobre 1/8, 1 sobre 2,56. 16 te queda, ¿no? Te queda 1 sobre 16. me parece que sí. 1 sobre 16. La raíz cuadrada de 1 sobre 2,56, puede ser que quede. Profe, ¿es 8 a la 3? 8 a la Sí, 3, sí. 8 al cubo. Es 1/8 al cubo. ¿Se entiende? Ahí Sabri es como que distribuyó 1 al cubo, va a ser 1. Por eso es como que elevó solamente el 8. ¿Se entiende? Ah, sí, sí. A ver, 2,56. Ah, sí, me da. Me da 1 1 la sobre sobre raíz. 16. 16 da. Está Sí, bien, 1 sobre un 16avos. perfecto. Así. Estoy acá implementando mi calculadora simplificada del celular que no me había usado mucho. Para calcular raíces. Da justo un 16avos. Entonces el punto sería Las 1 coordenadas, octavo, claro. un 16avos. ¿Está? ¿Se entendió, Magdiel? Sí, sí. Pasa que a mí me quedaron bastantes cosas sin hacer porque no entendía qué hacer con lo de la recta paralela. No sabía qué hacer con eso. Está bien, por ahí estos son los que, por ahí tenemos que poner más, pues son los que son para más, para pensar más y aplicar lo que ya venimos trabajando, ¿sí? Por ahí no son Claro. automáticos de derivar. Lo que pasa que ahí ustedes siempre tengan en cuenta esta relación que hay entre la pendiente de una recta tangente y la derivada. Claro, que la interpretación Es lo geométrica. que, Ujú. claro, la interpretación geométrica la tienen que tener presente siempre para esto y acordarse la ecuación de la recta y repasar cuando dos rectas son paralelas, cuando son perpendiculares. Sí. Había una ¿Cuándo eran consulta. perpendiculares dos rectas? ¿Se acuerdan? Ah, buena pregunta. ¿Cuándo se intersectan? No No necesariamente pueden ser necesariamente, perpendiculares. claro, se pueden intersectar. ¿Cómo tiene que Claro. ser? Cuando se intersectan, ¿qué grado tiene que formar?
en la intersección de ellas, Para que sean perfectos. para que sean perpendiculares. 90 grados. 90 grados. Por eso, no cualquiera. O sea, puede haber intersección y no ser perpendiculares. Y como dice Vivi, ¿cuál es la relación entre las pendientes de dos rectas que son perpendiculares? Estas eran iguales, paralelas y perpendiculares. ¿No se acuerdan? Perdón, profe, ¿qué preguntaste? ¿Cuál es la relación de las pendientes de dos rectas que son perpendiculares entre sí? ¿Eran como que se cambiaban los numeritos de arriba a abajo y se cambiaba el signo? Bueno, sí, Ya no era. sí, más o menos eso, sí. La pendiente vamos. de uno es Hacer R1 y ahí, R2. Vamos a hacerlo así. Para así. dejarlo expresado. Es paralela a R2 si la pendiente de la primera, de R1, es igual a la pendiente de la segunda. ¿Sí? Y R1 es perpendicular, se expresa así como una T invertida. La R2, si M1 es igual a menos 1 sobre M2. ¿Sí? Obviamente que vale lo mismo, M2 es igual a 1 sobre M1. Ahí está. Era Magdiel más o menos lo que decías, pero sería la relación entre las pendientes es 1 sobre 1 menos 1 sobre la pendiente de la otra recta. Claro. Yo Al no estar fui, profe, trabajando fue con Ana. derivadas, Ah, Ana, o Ana. al estar Eh, trabajando con derivadas nos interesa la relación que hay entre las pendientes, porque podemos compararla con la derivada del punto, que si hacemos interpretación geométrica también es una pendiente. ¿Sí? No nos importa si o sea, en este caso no nos estaría interesando si se intersectan o no, sino en realidad la relación que hay entre pendientes para comparar. Porque Joaquín si por ahí tenía... Ah, preguntamos qué relación es como muy amplio. sí. Entre pendientes, sí. Joaquín me parece que era el 18 el que tenía duda. A ver si escribió en el chat. Hola, profe. Sí, Sí. ahí puse el 18. ¿Alguna en particular? Yo hice hasta el E y siempre me Bien. quedaron, o sea, creo que los hice bien, pero no me daban los resultados. El A, Pero no ¿entendiste sé por qué? Joaquín, yo te contesté en el chat, en el foro. Sí, lo vi, pero no supe ver el ¿Querés que porqué. hagamos el A? Porque Bueno, dale. el A Y era, después alguno más avanzado. A es constante. Por eso la derivada era 0 en lugar de 1. Vos pusiste 1. Eso es lo que yo te contesté en el foro. Claro, pero no sé. Bueno, lo hacemos, no pasa nada. En este ejercicio había que aplicar derivación logarítmica, ¿sí? Si no lo indica el enunciado, muchas veces usamos derivación logarítmica cuando tenemos una potencia, o sea, una función elevada a otra función, ¿sí? Ahí nos ayuda. Pero bueno, en este caso nos indica específicamente que usemos derivación logarítmica en todos los casos, así que vamos a usar derivación logarítmica. Lo que hacíamos era aplicar logaritmo en ambos miembros para aprovechar las propiedades del logaritmo y poder derivar. ¿Sí? Entonces acá nos queda el logaritmo de i igual, y acá aprovechamos la propiedad del logaritmo, bajamos a, ¿sí? Logaritmo de x. Y ahora vamos a tener que derivar en forma implícita, ¿sí? Cuando derivábamos de forma implícita, expresábamos, estábamos derivando respecto de y o respecto de x, íbamos a derivar respecto de x, entonces la derivada de y con respecto a x era y', y la derivada de x con respecto a x era x', que esto era 1, ¿sí? Derivo ambos miembros. La derivada del logaritmo era 1 sobre el argumento por la derivada del argumento. Y acá a es una constante, Claro. ¿sí? Así que podemos hacer dos cosas. O pensar que esto es una constante por una función, o podemos pensar que son dos funciones multiplicándose.
¿sí? Pueden derivarlo de las dos maneras siempre que lo deriven bien. ¿Sí? Si pensamos que una constante la podemos dejar afuera y derivar solo el logaritmo de x. ¿Sí? Yo lo pensé como dos distintas. Como dos funciones, sí. Bueno, lo pensamos como dos distintos. La derivada del primero te da 0. Por el segundo sin ¿Entendés derivar. ahí? Ahí es donde se equivocó él. Él Ah, puso sí, 1. Por eso te puse la derivada de una constante, Sospeché. recordás que que es 0, no es 1. ¿Te das Y cuenta? después no. claro, sí. El Y resto lo después tenías bien. va a quedar igual, fíjate. Si yo ahora digo el primero sin derivar, que sería a por la derivada del segundo, que es 1 sobre x por x', pero como x' es 1 no lo pongo. ¿Sí? Fíjate, todo este término se cancela. ¿Sí? Se hace 0 en realidad, no es que se cancele, se hace 0. Y te queda como si hubieras dejado la a afuera y derivado solamente el logaritmo. Claro, ¿Sí? yo no, eso de cancelar, por ejemplo, no lo hice y me confundía también que en la respuesta aparecía como y' igual a por x elevado a la menos 1. Claro, porque vos no, yo Lo no te, terminamos, porque ahí no termina, ¿eh? no, ahí no termina. Y yo te lo dejé para ver si lo podías llevar al resultado. Tenés que trabajar con las potencias. Ah, ok, eso es lo que no sé hacer. ¿Lo dejamos ahí o lo sigo? No, seguilo, Sabri, así ya le queda completo. Ok. Entonces, acá nos quedaba y' sobre i igual a sobre x. ¿Sí? O sea, si multiplicamos y dejamos eh, solamente a sobre x. Bien. Ahora despejamos y pasa multiplicando y. Y nos queda a sobre x por i. Pero i era a la x. ¿Sí? Entonces, la derivada nos queda a sobre x por a, perdón, por x a la, Por X a la A. x a la, ¿sí? No sé, capaz que en las respuestas, ¿vos llegaste a esto, Joaquín? Capaz que en las respuestas Mm, estaba como a la e, perdón, a por x a la a menos 1, ¿sí? Si restaron las potencias acá, porque son Porque podés, potencias de igual base. Pero si no, no sé cuál puede ser la diferencia. claro, ahí está. Está así, porque la X la subís al numerador afectándolo por menos 1 y Claro, iguales o restás. bases, claro, o cuando tenés con la división, por ahí lo ven mejor si lo subís multiplicando. Con la división se restarían los exponentes al ser igual base. claro, Vamos a pensarlo así. ahora entendí. X a la a por x a la menos 1, ¿sí? Exponente igual base, cuando estás multiplicando se suma. Eso era por lo que estaba diciendo. Claro, que por ahí lo ven. ¿Sí? Esa era la. Y ahora es Sabri, agarrá y escribile cómo derivaríamos sin aplicar, para que ellos se den cuenta que esa la podíamos verificar igual. Ah, está. Sí, Sí, porque es x a un valor ¿cómo hacíamos cuando teníamos constante. x a la n, por ejemplo? Hay que tener en cuenta que x es la base, porque muchas veces por ahí intentan derivar de esta forma cuando x no es la base. Uy, lo voy a copiar. ¿Qué hacíamos? Bajábamos el exponente, ¿sí? Y al exponente le restábamos Le 1. restábamos 1. ¿Ven que llegamos a lo mismo? Ah, claro. Llegamos a Bien. lo mismo, pero aplicando otro tipo de derivación, ¿sí? Por eso la derivación logarítmica la podemos aplicar para cualquier tipo de expresiones. Como bien dijo Sabri, lo ideal es, bueno, cuando En me estas 3 piden que, primeras, nosotros si no tuviéramos que obligadamente usarla, podríamos derivar sin problema. Bueno, las 3 primeras y también esta. claro, ¿entienden? Por ahí sí la Ay, D, Dios mío. la H, esas son bien típicas de, bueno, esas también, de derivación logarítmica. Las primeras no, es para aprender a usar el método o para darse cuenta que también la derivación logarítmica se puede aplicar a cualquier expresión, ¿sí? Que vamos a llegar a lo mismo, llegamos a la regla que teníamos que usamos automáticamente, ¿sí? Como x al cubo bajo el 3 y al 3 le resto 1, me queda x cuadrado. ¿Se entendió?
Sí, profe, Pero lo entendí. tenías bien, Joaquín. Lo único que yo te había aclarado Claro, que ese me A era faltaba, 0, por eso se te iba esa expresión, ese claro, término. exacto, sí. Y me faltaba, bueno, lo de trabajar las potencias Claro, para pero bueno, determinar. si igual hubiera llegado hasta donde llegó Sabri en el A sobre X por X a la A, estaba bien también, o sea, derivaste bien, ¿sí? No es que habías derivado mal. Lo que Genial. pasa es que no llegaste a la mínima expresión o trabajar un poco más la expresión. ¿Se entendió este? ¿Tienen alguna otra duda de este? Profe, una consulta. ¿Podemos ver el F? Que yo lo pregunté en el foro y me lo contestaron, pero como que todavía sigo sin entender que estoy haciendo mal. ¿El 8F? ¿El 18F? Sí. ¿Tenés Bien. para compartir lo que hiciste? No, no sé quién habla. A ver, ¿quién habla? Ana, ¿no? Me ¿Ana? parece que No. Sí, profe. Ah, Ana. Ana ¿Tenés para lo compartir? había compartido la... Ah, Si querés lo puedo buscar en el foro, profe. Está la foto ella ahí. me parece que le pasó lo mismo, Me que parece ahora que, no lo recuerdo, pero sí, que el logaritmo, me parece que te lo me parece que le corregí, pasó lo mismo te que a Joaquín. contesté yo. Decía, Ahí, la verdad, un decía segundito. logaritmo de Con el logaritmo del E. E, y yo le decía que eso era 1. Pero pero lo planteamos, si no, lo planteamos. Yo por si sí, porque tenías... no, me parece que se lo escribí, no le corregí sobre un archivo, me parece. Claro, yo le puse el 1 arriba, sería con pasa que tenía un 1 adelante, porque Pero no lo cuando derivaste como derivé una constante, X, me parece. A ver, ya lo tengo. Dame un segundo. Ahí lo hacemos, sí, es cortito este. Es cortito. Así ya ¿Lo te... hago? Sí, Bien. sí, hacéselos, Sabri, así les queda, no le queda duda. No, no sé por qué le puse A, si este era el F. Bien. Aplicamos logaritmo a ambos miembros. Y aprovechamos la propiedad del logaritmo para bajar la potencia. Acá es donde nos queda 1, ¿sí? Entonces esto nos queda así. Y ahí podemos derivar. ¿Hasta ahí vamos, Ana? sí, entonces ya vi el error. Pasa que yo en realidad, Acá lo claro, mantuviste y después lo derivaste como una constante claro, hice eso, o sea, y lo ahí me puse más parece que abajo como arrastraste el 1. error. Sí. A ver, lo seguimos y después Lo que vemos... pasa es que hay que tener en cuenta lo mismo que si vos lo hubieras dejado así, tenés que seguir contando que esto es un número. Entonces podemos derivar como derivamos recién, que Joaquín también pensó que esto en vez de ser una constante de una función, pero al derivar nos va a quedar Sí. y' sobre i. Supongamos que esta derivada por esta, ¿sí? Esta derivada por esta sin derivar. Entonces nos queda 1 por esta, así, ¿sí? ¿Está bien? La derivada del primero por el segundo sin Sí, derivar. quedaría logaritmo de... Y Ah, después no nos sé. queda la derivada del Ah, primero, que es 0, ¿sí? La 1. derivada Ah, está. de X. esta constante, que es logaritmo de e, es una constante. Entonces ahí te va a aparecer el 0, ¿sí? Por x. Todo esto se va, se hace 0. Entonces sigue quedándote 1 por 1. Acá capaz que vos te diste cuenta que esto era 1, acá, pero no te habías dado cuenta que la derivada te daba 0. ¿Sí? Claro, eso hice, no puse el 0 ahí, porque lo tomé como, derivé directamente el logaritmo como que lo Claro, derivé como si fuera un logaritmo. como si fuera un logaritmo, claro, pero es una constante, porque en realidad Te el queda es un número. exactamente igual. Entonces esto es i', esto es 1, 1 por 1, 1 por i. ¿Sí? ¿Y cuánto valía? ¿Y cuánto I? Y valía? valía e a la A la x. X. ¿Sí? Lo mismo hubiéramos podido hacer si seguíamos desde acá. Esto me queda i' sobre i, y esto me queda 1, y ahí volvemos a lo mismo. ¿Se entendió ¿Se ahora, ve? Ana? Pues ahí quedó más cerca de allá que de acá. Sí, ahora sí, gracias. Me Ahora estaba sí. faltando ese 0. Sí, cuidado con eso cuando tenemos que derivar constantes. Eso me da 0, porque por ahí vienen con la emoción de que venimos derivando funciones
tienen que tener en cuenta cuál es el argumento de la Claro. variable, ¿sí? Porque si la variable es x y el argumento es x, entonces ahí estamos hablando de una función. Ahora, si la variable es x y el argumento es 2, 3, a, z, eso es una constante. Constante, claro. La que varía es x, Es un número, en realidad. ¿Sí? ¿Lo ven? ¿entiendes? Planteo. Sí, profe. ¿Sí? Bueno. Nos queda un minutito, 19. Un minuto. ¿Tienen algún otro ejercicio? Mientras nos dicen, así después cortamos y volvemos a entrar. A mí me costó 24, profe. 24. Bueno, 24. Sí, lo de diferencial. bueno. Me costó mucho. Bueno, ahí cerramos. Ya nos queda menos un minuto y volvemos a ingresar, ¿sí? Ahí yo lo pego. Bueno, Que dale, sí. ¿Querés ahí? dale. Bueno. Listo, ahí cerramos. Y volvemos a ingresar.